la interpretación, porque vamos a hablar sobre la cruz. Y al hablar de la cruz, no estamos pensando tanto de la cruz, sino del crucificado. Pues pueblos muy vecinos nuestros, digo pueblos porque son varios los pueblos que nos rodean, ellos creen en la cruz. De hecho está Caravaca de la Cruz, Urlea, que lo celebra, y Fortuna, y hay muchos pueblos que celebran el Día de la Cruz. Pero lo que vamos a hablar aquí no es dándole méritos ningunos a la madera, sino dándole méritos a la palabra de Dios y al crucificado. Bien, ahí oiremos algo de la cruz, pero lo importante es quién moría en la cruz. La palabra de Dios en 1 Corintios, él dice en capítulo 1, versículo 18, lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Queridos amigos, ya veis aquí, en estos cortos versículos, hemos tropezado dos veces con la palabra cruz y crucificado. Y dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y hemos de entender que cuando Pablo escribía esto, existía Roma con su dominio y con su poder. Roma que tenía a todo el mundo bajo su yugo. Inclusive estaba la Palestina también subyugada a este poder. Y tenemos en los Hechos de los Apóstoles varias predicaciones de los apóstoles en los cuales, mientras que ellos estuvieron hablando de un Cristo poderoso que sanaba, que resucitaba y que a los ciegos le daba vista, a los leprosos le quitaba la lepra, todo el mundo miraba con expectación y con cierta alegría en la predicación. Pero cuando el predicador decía que Cristo, ese Cristo que sanaba, había muerto en una cruz para salvarnos, y para postre que resucitó al tercer día, decían: Pablo, te oiremos otro día. Esto de la cruz es una locura. Que un muerto, que un crucificado tenga poder para salvar, esto es una locura. Y aquí nos dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero amigo, para nosotros que hemos experimentado el poder de la palabra de Dios, el poder que nace del crucificado, para nosotros no es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y desde luego, queridos amigos, es el poder de Dios. Porque un crucificado, si fuera un crucificado, tantos murieron crucificados. O una, madre mía, si se juntaran todos los pedazos de cruces, según dicen, no sé si será verdad, pero lo he leído, yo no lo he visto. Pero es que sé más católico que yo lo era antes, sabrá si es verdad o mentira. Según dicen que los obispos, todos los obispos llevan un pedazo de cruz, no sé si en el anillo o en el crucifijo, no sé, llevan un pedazo de la cruz de Cristo. Madre mía, los obispos que han habido y los pedazos de cruces que hay en el mundo entero, si se juntaran, yo no sé las cruces que se formaban.
Con todo y con eso, aunque fuera real, queridos amigos, es una reliquia, como se dice, pero no tiene ningún poder para salvar a nadie, ningún poder. La cruz no vale para nada, es el crucificado, aquel que vino a dar su vida por nosotros. Pero dice aquí el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, por los que los judíos estaban esperando a un rey con poder y gloria para gobernar el mundo, no a un rey que moría en la cruz. No podían ellos pensarlo. Y los gentiles, los romanos, pero que un crucificado tiene poder, no podía. Pero ahora viene la pregunta de Pablo, ¿no puede? ¿No cambia la vida? Eso es para vosotros que no lo creéis. Porque la palabra de la cruz es locura para vosotros, pero para nosotros es poder de Dios. Y entonces viene la palabra en la cual Pablo enfrenta la realidad de la vida, porque es lo único que nos convence. Y eso, amigos, mejor que nosotros hay personas que hablan, eso ya lo sabemos. Lo que importa es la vida de la palabra que hablamos. La vivimos, la creemos, la sentimos. ¿Qué ha hecho esa palabra en nuestra vida? Si no, todo es vacío, todo es un cuento. Pero no, la palabra de Dios ha hecho mella en nuestra vida, ha cambiado nuestra vida. Y aunque somos malos todavía, y lloramos nuestro pecado porque somos malos todavía, pero hemos notado que la palabra de la cruz, del crucificado, la palabra de Dios ha cambiado nuestra vida y ha cambiado de tal manera que tenemos una esperanza, una esperanza segura de que un día estaremos con el Señor. Y si no, queridos amigos, vosotros que quizá muchos de vosotros sean más ilustrados que nosotros, ¿qué esperáis de la vida? Si no creemos en el crucificado, ¿qué esperamos? Pablo dice aquí, ¿dónde está el sabio? ¿A dónde está el sabio? Hoy hay mucha sabiduría en el mundo, mucha. Y nos están hablando de tantas tonterías que nos están llenando la cabeza y vaciando el corazón. Los sabios de este mundo están hablando de una evolución, como hablamos los otros domingos, y que lo único que nos hace es alejarnos de Dios. ¿Y los sabios de este mundo qué? Pregúntale su esperanza, ellos que saben tanto. ¿Qué? Pues no sé cuándo muera dónde voy. Bueno, tanto estudiar y ahora qué. Me recuerdo que una vez un hombre muy sabio fue a cruzar un río muy grande, que no había puente, y había un barquero, como antiguamente aquí en el balneario de Archena, había un barquero también. Y cruzaba este barquero a los pasajeros, los turistas, de un lado a otro, y eso era su vida, así se ganaba su vida. Y acertó un día a montar un hombre sabio, además de sabio, era un hombre muy orgulloso, que quería darse postín con todo el mundo de lo que sabía. Se monta en la barca y le dice, usted lleva mucho tiempo aquí remando. Bueno, desde que me salieron los dientes. Mi abuelo ya era barquero, mi padre barquero y yo barquero, desde que me salieron los dientes. Entonces usted sabrá mucho de astronomía. ¿Y eso qué es? Bueno, que usted no sabe nada de astronomía. Perdone, pero mire, yo la barca y gano para el pan de mis hijos y ¿qué ha dicho usted? Astronomía. Pues yo nunca he oído ni la palabra. Hombre, es la ciencia que estudia los astros y, hombre, los navegantes deben ser... Yo como no salgo a la mar, es cruzar este río y nada más. Pues mire usted, se ha perdido la mitad de la vida. Pues sí, tiene usted razón. El saber, pues bonito, pero yo... Bueno, entonces usted sí sabrá de las leyes, de las propiedades que tiene el agua, de qué se compone. Y, mire, yo sé que el agua es buena para beber, por lo menos de este río, pero no me pregunte qué está compuesta. Yo no entiendo eso. Madre mía, usted se ha perdido la mitad de la vida. Y usted que vive en este paisaje tan hermoso, debe saber de la naturaleza, las leyes de la naturaleza y todo. El pobre hombre cada vez más acomplejado. Mire, la verdad que yo nunca he cogido un libro, si no sé lo que es una O. Así que pobre hombre, usted se ha perdido la mitad de su vida.
Y el hombre, pues sí que es verdad. A todo esto que vino una riada sin esperar, a medio del río, vino una ola bien grande y volcó la barca y le dio media vuelta. El barquero, claro, empezó a nadar para ir a la orilla, y otro pidiendo auxilio, que no sabía nadar. Y él dijo, hombre, ¿dónde está su sabiduría, su ciencia y sus cosas? Ahora se ahoga y se pierde. Yo por lo menos en lo que estaba sé defenderme. Y se escapó. ¿De qué valía tanta sabiduría? Queridos amigos, ¿de qué vale tanto saber? Es bueno el saber, pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si no se tiene temor de Dios, temor al crucificado, hemos perdido la vida. Está bien que sepamos de esta vida, y cuanto más mejor, pero antes que tengamos el conocimiento seguro de nuestra salvación, porque lo demás es perdido. Por esto, el Señor, hablando con aquella mujer, María, y con Marta, que estaba tan preocupada con las cosas de esta vida, le dijo al Señor, Marta, Marta, cuidadosa estás. Y las muchas cosas, te tienen turbada. Eso es lo que hace las muchas cosas cuando dejamos la principal. Todo es bueno, pero si no dejamos la principal. Las muchas cosas te tienen turbada. Una cosa es necesaria, una solo. Y María, tu hermana, la ha escogido, la cual nadie se la quitará. ¿Y qué cosa era? Estar a los pies de Jesús, escuchar su palabra, y tener la seguridad de la vida eterna para cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las dificultades, tener una esperanza, porque todo esto lo dejaremos un día. Con todo lo que estoy diciendo no quiero echar por tierra ni mucho menos el saber, pero lo que quiero decir que lo primero es esto. ¿Dónde está el sabio?, dice el Señor. ¿Dónde está el sabio? Recuerdo que una vez, estando en el manicomio, me fui a ver a un enfermo, fui a ver al médico, un médico que todavía vive, y estuvimos hablando, psiquiatra él y yo, estuvimos hablando, y este hombre empezó a hablarme de Confucio y de religiones y muchas cosas, y bueno, de teología sabía más que yo. Y entonces cuando el hombre me dejó hablar, porque fui yo a hablar con él y él fue quien habló conmigo, pues a más de media hora de darme un discurso de Padre Señor mío, y ustedes lo conocen mucho, Vera Padilla, vive todavía. Este hombre, cuando ya se hartó de hablar, le dije, mire usted sabe mucho, pero el cimiento del saber le falta. Los ojos los tenía así de grandes y más saltones que un loco, pero es que lo abrió más todavía. Y me dice el hombre, ¿cómo dice? Digo, sí. El principio de la sabiduría, la base de la sabiduría, es el temor de Dios, y usted no tiene ninguno. Dígamelo otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Job, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dígamelo otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No pude decir muchas cosas nada más que aquello, pero aquello le llegó al corazón. Queridos amigos, es lo básico. Tener al Señor. Si no se tiene al Señor, ¿dónde está el sabio? Dice el Señor. Preguntar a los sabios, ¿dónde están? Pues están envenenados con su sabiduría. Que el uno que dice que el mundo tiene tantos millones de años, y el otro que tanto, y el uno luchando contra el otro, así están los sabios. Y sigue diciendo el Señor, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el escritor? Aquel que tanto escribe y que tanto sabe, ¿dónde está? Pues uno buscando la fama, y otros peleando con los demás, a ver quién gana el premio. ¿Dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? El disputador, sí. ¿Dónde está? Aquellos que están en las cámaras, aquellos diputados, aquellos políticos, ¿qué hacen? ¿Qué arreglan? Cuando quieren intentar algo, su hogar es un puro destrozo. Están divorciados con la mujer, aunque vivan con ellos. Los hijos por un lado y los otros por el otro. Esos son los políticos que nos gobiernan. Queridos amigos, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están? ¿No ha enloquecido, dice Dios, la sabiduría del mundo? Sí. Dios dice la ha enloquecido. ¿Por qué? Porque yo, que soy la sabiduría, la verdadera sabiduría, me han dejado a un lado. Por esto hemos de predicar solo y exclusivamente al crucificado. Y por ello, la palabra de la cruz suena como locura para muchas personas,
pero no para aquellos que hemos creído en el Señor, que vemos que es poder de Dios. Muchas personas hemos visto, y yo la he visto con cierta pena, aquí en mi pueblo, como cada uno lo verá en lo suyo, cuando hacen las procesiones, cómo se cargan las cruces como penitentes. Algunos lo harán por diversión, por la fiesta que se da en esos días, porque hay que salir, hay que poner número, y otros lo harán de verdad creyendo que hacen una penitencia. Yo recuerdo haber visto con cruces bien pesadas y aún con cadenas arrastrando. Pero esto, queridos amigos, quien haya hecho esto, quien lo haga, nada hace, sino solamente martirizarse él. Si cualquier persona tiene algún pecado que le está acosando, si tiene inquietudes espirituales, si tiene miedo a la muerte, lo único que tiene que hacer es acudir a Cristo Jesús y decirle: Señor, sálvame, porque Él ha muerto por nosotros ya. Él ha hecho lo que nosotros merecíamos. Nosotros no vamos a hacer nada con eso. ¿Ustedes creen que el Señor se va a alegrar con ver que queremos pedirle algo y vamos sufriendo? ¿Ustedes creen que a mí me alegraría que un hijo mío viniera de una cruz o de rodillas o sangrándose o pegándose palos en las espaldas, como hemos visto en la televisión, desnudas, para pedirme pan? Pediría: hijo mío, pero es que para pedirme pan a tu padre tienes que venir de esa manera. Es que yo soy un salvaje, y yo que soy un hombre que no será Dios. Queridos hermanos y amigos, hemos de ir con la simplicidad de nuestro corazón, con lo que sentimos al Señor, y no con estas cruces vanas y tontas. Un poeta dijo que en el tiempo de los bárbaros a los hombres los colgaban en las cruces, y en los tiempos de las luces a los hombres ladrones, cuelgan las cruces. ¿Cómo ha cambiado el panorama? Todos son tonterías, queridos amigos. La cruz no hace nada, ni la que murió Cristo, es el crucificado, aquel que dio su vida por nosotros. Y por esto no podemos tomar nosotros el lugar de Cristo. El lugar de Él es de Él, no es nuestro. Y la Biblia nos dice por aquel apóstol del amor, por San Juan, aquel que escudriñó bien dentro, que escribió su evangelio mucho después que los demás, cuando ya había madurado bien y sabía bien lo que escribía, porque se cree que el evangelio de él lo escribió por el año 90, muy tarde, más que ninguno. Él dice en su evangelio que Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera. Cristo cargando su cruz, la suya, la cargó Él, no te la dejó a ti, la cargó Él y la llevó Él. De manera que nosotros no podemos ahora hacer el teatro de querer llevar la cruz de Cristo. La llevó Él, Él se la llevó, y no la merecía, sin embargo la cargó Él, llevándola hasta allí, aquel lugar llamado la calavera. Y en la palabra del Señor encontramos que cuando Cristo Jesús moría en la cruz, cuando Él moría ya, dice la palabra de Dios también por San Juan, que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Ellas estaban junto a la cruz, pero Cristo estaba en la cruz. Y nadie murió por nosotros en la cruz, nada más que Él. Por eso ni María Magdalena, ni María la madre de Jesús, ni nadie puede perdonar nuestros pecados, porque nadie ha muerto en la cruz por ellos, nada más que Cristo Jesús. Él estaba en la cruz y ellas al lado, nada más que al lado. Él fue quien llevó su cruz y quien la padeció por nosotros y quien murió por nosotros en ella. Y también encontramos en la palabra del Señor que cuando Jesucristo iba hacia el Calvario, como había pasado una noche bastante mal, le habían castigado también con azotes, 29 azotes según la costumbre judía, que pegaban con unas tiras de cuero, y al final de las tiras de cuero iban enganchados unos pedacitos de hueso que al pegar lanceraba la piel y la arrancaba. 39 azotes
además de la pérdida de sangre que tuvo allí, el padecimiento físico y moral y espiritual que tenía, que esto cansa más todavía que un trabajo, pues Cristo no podía con la cruz y cayó varias veces mientras que iba con ella hacia el Calvario. Y entonces un hombre que venía del campo, pues al ver tanta gente en aquella procesión, él se asomó. Y era un hombre hortelano, fuerte, y entonces los romanos, que tenían el poder, al ver a aquel hombre, le obligaron a llevar la cruz tras Jesús. Jesús delante, y él le cargaron la cruz porque Jesús no podía llevarla. Se la cargaron hasta que llegara allí y la dejara. Y este hombre fue obligado a llevar la cruz. No fue Cristo quien se lo obligó. Sin embargo, queridos hermanos, Cristo recibió un favor mientras iba a la cruz, no llevando aquella carga. Y Cristo no es deudor de nadie. Este hombre que fue tras Jesús, viendo sus movimientos, viendo sus palabras, viendo cómo aquellas mujeres más adelante lloraban por Jesús, y cuando Jesús le dijo: no llorad por mí, porque si a mí, al árbol verde, hacen estas cosas, ¿qué harán a vosotros? Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Este hombre que llevaba, y seguramente iba avergonzado porque él no era quien tenía que morir en la cruz, a él le miraban como si él fuera un crucificado también, y seguramente, pero se fue fijando en el andar, en el obrar de aquel hombre. Este hombre se salvó. Fue el padre de dos creyentes también muy importantes en el Nuevo Testamento. Queridos hermanos, no le cargó Cristo, le cargaron. Sin embargo, no salió defraudado por haber llevado un rato la carga de la cruz que él tenía que haber llevado. También en la palabra de Dios nos dice algo muy importante, y esto muchos de nosotros nos escudamos, nos queremos zafar. Cada uno, cuando el Evangelio le toca a su corazón, cuando le toca a las fibras del corazón para decir: decídete ya, Jesús te ama, Él ha muerto por ti. Entonces nosotros empezamos a darle vueltas, a decir: no, ahora esto es que claro, es más fácil para aquel, porque como aquel tiene esta condición, él sabe más, su marido, su mujer está a favor. Claro, todos empezamos a ver que los demás tienen más virtudes y mejores derechos para llegar a Jesús que yo. Eso es lo que pensamos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Recuerdo cuando el Señor Jesús habló a aquel joven rico y le dijo que dejara todo, después de demostrarle que no había guardado nada de la ley, que lo dejara todo y le siguiera. Y le dijo de esta manera: una cosa te falta, ven, sígueme, y tomando tu cruz. Sígueme tomando tu cruz. No tomes la de otro. No te fijes en otro. No te fijes en qué te van a hacer ni qué no te van a hacer, ni qué van a decir. No te fijes en que aquel puede hacerlo mejor que tú. Tú sígueme tomando tu cruz. Y querida alma, cada uno de nosotros somos un mundo muy diferente. Cada uno de nosotros llevamos nuestra cruz, nuestra carga. Uno puede tener una mujer que es muy violenta, muy mandona, o puede tener un marido que es un salvaje, puede tener un hijo bueno, cada uno tenemos en nuestra casa una casa diferente de la demás. Pero el Señor nos dice: tú sígueme, tomando tu cruz. No te fijes en lo demás, toma tu cruz y sígueme, porque la cruz que yo tenía que tomar, la tomé. Y la tomé por ti. Luego toma tú la tuya. También nos sigue diciendo el Señor: porque el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto dice el Señor, que el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vale la pena, queridos amigos, que nosotros tomemos nuestra cruz sin mirar lo de enfrente ni lo de al lado, ni la política, ni la religión, ni nada. Tomemos nuestra cruz y le sigamos, porque si no es así, dice el Señor, no somos dignos de Él. Y vale la pena, queridas almas, ser dignos del Señor.
de que esa cruz que Él llevó por nosotros sin que Él tuviera por qué, que ahora nosotros digamos, bendito el día, Señor, que tú cargaste con mis pecados. Porque el día que tú derramaste tu sangre, ahora yo, Señor, puedo saber en este día que soy salvo, porque he creído que tú fuiste crucificado en mi lugar. De verdad que cuando hablamos de Cristo en la cruz, muchas personas dicen qué malo eran los judíos. De hecho, yo me acuerdo de pequeño que cuando nos peleábamos los chiquillos, la injuria peor que podíamos decir de un chiquillo a otro era decirle judío. Y también escupíamos. Porque como escupieron a Jesús, pues nosotros también escupíamos. Olvidándonos que Cristo Jesús era judío, que la Virgen María era judía, que los apóstoles eran judíos. Y nosotros decíamos judío como la palabra más despreciativa. Sin embargo, olvidábamos que aquellos apóstoles, que la Virgen misma, que el mismo Señor, eran judíos. Pero, queridos amigos, olvidamos que la culpa no fue de aquellos judíos. Entonces decimos, bueno, pues fueron de los sacerdotes, o fueron de los romanos. La culpa es tuya y mía, igual que de todos ellos. Igual que de los judíos, que de los romanos, que de los sacerdotes. Todos tuvimos culpa y todos llevamos a Cristo Jesús a la cruz. No fueron unos y otros no, todos. Tanto es así que en las primeras predicaciones que San Pedro lanzó a la multitud, fue más o menos en esos términos: vosotros matasteis al autor de la vida y le crucificasteis. Vosotros. Y también dice la palabra de Dios, y a quien vosotros crucificasteis, Dios le levantó de entre los muertos. No tuvo temor Pedro en señalar que el pecado era nuestro. Nosotros le crucificamos. Porque, querido amigo, Cristo mostró poder. Antes, en la cruz y después de la cruz. Mostró poder. Y demostró que la cruz no le temía, porque amaba a los cuales por los cuales moría en la cruz. Sin embargo, la palabra de Dios nos demuestra que fueron nuestros pecados los que le llevaron a la cruz. Cuando él estaba en Getsemaní, dijo, cuando vinieron a buscarle para cogerle preso, ¿a quién buscáis? Cristo contestó, yo soy. Cuando dijeron a Jesús, yo soy. Y al decir yo soy, cayeron a tierra fácilmente, sin correr. Cristo podía haber marchado, pero se quedó allí y se dejó coger y dijo, si venía por mí, dejad que estos se marchen, hablando de los apóstoles. Y los demás se marcharon y cogieron a Jesús. Él había hecho el mundo y todo lo creado. Podía, como él dijo en una cierta ocasión, mandar una legión de ángeles. Cuando Pedro sacó allí la espada, podía haber pedido 12 legiones de ángeles para unas cuantas personas, pero no. Él había venido para eso, para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Querido amigo, tú serás obediente. Obediente para decirle, Señor, yo me reconozco. Me doy cuenta que soy malo, que no soy perfecto, si bien hay otros peores que yo, pero también me reconozco que justo no soy, que bueno no lo soy, que mentiras cuando no otra cosa la he echado, y reconozco que estoy perdido. Y ahora, obedeciendo a tu palabra, te suplico, Señor, que tú me salves. Creo que no es un sacrificio lo que le estamos pidiendo al Señor si decimos estas cosas. Estamos diciéndole, Señor, sálvame. No es un sacrificio. Creo que es una obediencia que nos apaña a nosotros, más que a nadie. ¿Seremos obedientes para esto? Porque la palabra de Dios nos dice que Cristo fue obediente. Dice,
hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a nosotros. Él fue obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz, que no era cualquier cosa. Esto hizo nuestro bendito Salvador por nosotros. Y sigue diciéndole la palabra de Dios algo que vamos a leer en Hebreos capítulo 11 y versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue puesto un gozo delante de él. Esto nos eleva muy alto. Y antes que el mundo fuera creado, antes que el mundo llegara a hacerse, y menos que aún que el hombre pecara, Dios había visto la humanidad. Dios había visto que el hombre iba a pecar, que iba a desobedecer deliberadamente a los mandatos del Señor. Y entonces, sabiendo que el hombre iba a pecar, nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que antes de la fundación del mundo, el Hijo de Dios estaba propuesto morir como un cordero inmolado por nosotros. Antes. ¿Y cómo fue aquello? Entre los pasajes de la Biblia podemos entresacar en claro lo siguiente. Sabiendo la Trinidad, que tú y yo íbamos a pecar, íbamos a salirnos fuera de la voluntad de Dios, y que había que rescatar a esa criatura que había sido creada por Él, los planes de Dios vieron la única manera y forma de salvar era que uno de la Santísima Trinidad, uno, se decidiera a venir a este mundo, a encarnarse, tomar nuestra naturaleza y morir por nosotros. Todo esto antes que el mundo fuera creado, porque para Dios todo es un presente. Y entonces estuvieron discutiendo la Trinidad sobre cómo hacerlo y qué ventajas. Y las ventajas que vio la Santísima Trinidad era que muchos creerían en el Hijo de Dios, en su salvación, en el derramamiento de la sangre y en el perdón de los pecados. Y esto fue un gozo grandísimo para la Santísima Trinidad. Y el Hijo de Dios dio el paso adelante y dijo: heme aquí, Padre, porque del principio del rollo del libro de Dios estaba escrito de mí. Y Cristo dio el paso adelante antes que el mundo fuera. Por el gozo que le fue puesto delante de él, sufrió la cruz. Por ese gozo de saber que almas iban a creer e iban a ser salvas por la cruz, por el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Y por esto el Hijo de Dios, por ese gozo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Todo el oprobio que el hombre podría mostrarle, toda esa suciedad, como en la cruz vimos que decían los sacerdotes: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos. Y como el pueblo decía: tú que de un pan hiciste 1000, desciende de la cruz y creeremos. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Menospreció todo aquello por el gozo de que tú, querida alma, piénsalo bien, después de 2000 años, tú creas ahora en el Señor. Por ese gozo de pensar que José o Josefa, Paco o Luis, ahora después de 2000 años van a oír la palabra de Dios, la palabra del crucificado, y van a creer. Por ese gozo Cristo murió, sabiendo que ahora personas convencidas de su pecado y convencidas a la vez del amor de Dios iban a decir: Señor, te acepto, te creo y te recibo en mi corazón. Por esto Cristo murió. Y sigue la palabra de Dios diciendo lo siguiente, que vamos a leer ahora en el capítulo 1 de Efesios. Es algo muy de Colosenses, perdón. Dice lo siguiente: y por medio de él, de Cristo, 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Queridos amigos, el valor de la muerte del Hijo de Dios es tan infinito que no solamente limpió tus pecados y mis pecados, si aceptamos al Señor, sino que limpió los mismos cielos, porque los cielos estaban sucios desde que el diablo y todos los ángeles diabólicos pecaron, desobedecieron, se ensoberbecieron contra Dios. El cielo fue sucio y fue limpio con la sangre de su cruz. Esto nos dice la palabra de Dios. Por medio de Él nos reconcilió, nos vino otra vez a poner en amor con Dios. Consigo todas las cosas las reconcilió, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta tarde he estado echando una ojeada en el original, la palabra cruz en el original, en el griego, y yo estaba pensando pues que allí la palabra cruz, que sería madera o algo así parecido, y según las raíces del original, la palabra de la cruz lleva mucho más lejos, en pie. Es decir, yo para no cansaros más voy a ir traduciendo cada palabra de esta a lo vivo, a nosotros. Quiere el Señor que creas en Cristo, en la cruz, en el crucificado, en pie, como aquel que dicen, tú eres tal o cual y se mantiene recto sabiendo que no tiene por qué avergonzarse, en pie, permaneciendo en lo que ha creído, estando en lo que ha creído, pasando por lo que ha creído, señalando al que ha creído, poniendo al que ha creído como el primero, siendo llamados por el crucificado, puesto en pie, presentándose, afirmándose en lo que ha creído y perseverando en lo que ha creído. Todas estas cosas están ahí en el original, en la palabra cruz, cruz, cruz. Aquel que cree en Cristo permanece en Cristo. Y esto es precioso, queridos hermanos, cuando nos damos cuenta que es permanecer, es ser, es estar, es señalar a aquel, no a mí, a Él, al crucificado, al que dio su vida por nosotros en la cruz. Así que la palabra de Dios sigue diciéndonos más, que Él, con su muerte en la cruz, sigue diciendo algo muy precioso. También Colosenses 2:14, vamos a leer el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz tuvo la victoria para nuestros pecados. En la cruz, Cristo Jesús. Había una costumbre en el Oriente que cuando una persona debía a un tendero mucho dinero, una cuenta larga y que no la pagaba, le amenazaba el tendero diciendo, si no me pagas, pondré toda tu cuenta de lo que me debes como estafador en la puerta de la calle de mi tienda, para que todo el mundo que pase por la calle y entre en mi tienda vea que eres un estafador y sufra la vergüenza si no me pagas. Y entonces, si el pobre no podía o es que era un cara, se le ponía allí. Y aquel papel no se quitaba de allí hasta que el sol y la lluvia lo quitara. Y ojo que alguien lo quitara. Solamente se podía quitar si el dueño, al verse allí, venía con el dinero, pagaba y entonces quitaba la vergüenza aquella. Y eso es lo que dice que Cristo ha hecho con nosotros. Con su cruz. Él, mediante la sangre de su cruz, la quitó, clavándola, todas aquellas cuentas, todos aquellos delitos, clavándolo en la cruz por nosotros, pagando en la cuenta a nuestro favor, queridos hermanos. Y ahora quiero terminar y quiero mostrar por un ejemplo sencillo otra vez, porque es importante que lo sepamos. La cruz no hace nada, la madera no hace nada, es el crucificado.
a aquel que derramó su sangre por nosotros. Recuerdo que un misionero, estando en la China, predicando estas cosas, vino un sacerdote de chino, vino a las reuniones de aquel misionero y se dio cuenta del amor de Dios. Y él, según lo entendió, vino a otro día a oír la predicación y trajo en su bolsillo, en sus sotanas, era un sacerdote, trajo allí 4 clavos. Y cuando terminó el misionero dijo: yo quiero ser crucificado como Cristo. Quiero creer en Cristo y quiero que ser crucificado como Él. Y el misionero dijo: mire, la cruz la llevó Cristo por usted y por mí. Y ya no más. No hace falta más. Y él creía que para ser creyente tenía que ser crucificado igual que Cristo. Lo que hoy muchos se ven con sus penitencias de cruce y sus cosas. Queridos amigos, a pesar de que no es así, es una herejía, también es una idolatría. Y hemos de llevar cuidado con estas cosas. Y yo quiero terminar con una amonestación que encontramos en la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en ese delito. Porque podemos, de hecho, lo podemos hacer, creer o no creer, seguir o no seguir al Señor. Pero, queridos almas, pagaremos nosotros las consecuencias, porque no podemos reírnos del crucificado ni hacer que se crucifique otra vez al Hijo de Dios. En el capítulo 6 de Hebreos nos dice en el versículo 4, y esto de verdad, hermanos, mucha atención, porque si no aceptamos al crucificado tenemos que rechazarlo, una de dos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, como vosotros esta tarde, habéis recibido una iluminación, una claridad, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está aquí en esta tarde. Él ha dicho: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Habéis dicho: qué hermosa es la palabra de Dios, pero ahí se queda todo. Y los poderes del siglo venidero, la esperanza, la alegría de que un día estemos con el Señor. Y recayeron. Que digáis: bueno, está bien, pero en otra ocasión será. Y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que los que participamos de estas cosas las vemos claras y digamos: Señor, no, después. Es imposible que volvamos otra vez de nuevo a crucificar al Hijo de Dios. Querido amigo, no seas tú uno de ellos. Acéptale, créele y di: Señor, me pongo, como dice la cruz, en pie. Y como dice el sentido de la cruz, no solamente me pongo en pie, sino que me afirmo y persevero